Imagina despertar cada mañana en una casa de cristal sumergida a 200 metros bajo el océano. En lugar de mirar por la ventana y ver edificios y coches, verías cardúmenes de peces plateados atravesando avenidas submarinas. Las calles serían túneles transparentes, iluminados con luces de neón, y los habitantes se moverían en pequeños submarinos personales como hoy usamos automóviles. Este no es un simple sueño de ciencia ficción. Durante la década de 1960, exploradores, científicos e incluso gobiernos creyeron que la humanidad estaba a punto de dar ese paso. Una nueva frontera estaba lista para ser conquistada, la vida permanente en el océano. Hoy vamos a sumergirnos en la increíble historia de la ciudad submarina que pudo cambiarlo todo, y descubrir por qué nunca sucedió. La década de 1960 fue un período de cambios vertiginosos. La Guerra Fría enfrentaba a Estados Unidos y la Unión Soviética en una lucha por demostrar poder tecnológico y político. En tierra, la población crecía de forma explosiva. Las ciudades comenzaban a saturarse y los recursos parecían cada vez más escasos. En el aire, la carrera espacial se convertía en símbolo del futuro: satélites, astronautas y el sueño de la Luna. Pero bajo el agua, quedaba un territorio inmenso, desconocido y prácticamente intacto. El océano cubría más del 70% del planeta, pero apenas habíamos explorado una mínima fracción de él. En 1960, el submarino experimental Trieste descendió a casi 11.000 metros en la fosa de las Marianas, el lugar más profundo de la Tierra. Fue una demostración espectacular. Si podíamos llegar allí, ¿qué nos impediría construir ciudades más cerca de la superficie? Los políticos comenzaron a imaginar colonias submarinas como símbolos de poder, de la misma manera que soñaban con bases en la Luna. Los científicos veían en los mares una promesa de recursos ilimitados: petróleo, gas, minerales y especies marinas para alimentar a millones. Y los visionarios soñaban con un futuro anfibio donde la humanidad tendría no una, sino dos civilizaciones, una en tierra y otra bajo el agua. El primero en dar un paso real fue Jacques Cousteau, explorador francés, cineasta y uno de los más grandes pioneros del océano. En 1962, Cousteau presentó un proyecto revolucionario. Conshelfi era una cápsula metálica, instalada a 10 metros de profundidad frente a la costa de Marsella. Allí, dos buzos vivieron durante una semana entera, respirando aire comprimido, trabajando y durmiendo como si fueran los primeros habitantes de una colonia submarina. El experimento fue un éxito. Animado, Cousteau dio el siguiente salto, Conshelf 2, en 1963. Esta vez se trataba de una villa completa bajo el mar, ubicada a 10 metros de profundidad en el Mar Rojo. Tenía habitaciones, laboratorios, talleres y hasta un pequeño fumadero de pipa. 4 hombres vivieron allí durante un mes, realizando investigaciones científicas y adaptándose a la vida submarina. El mundo quedó fascinado. Las imágenes de hombres caminando por el fondo marino, entrando en casas presurizadas y escribiendo en laboratorios submarinos parecían sacadas de una película de ciencia ficción. Pero no era ficción, era el futuro. Mientras tanto, en Estados Unidos, la Marina desarrollaba el proyecto SEALAB. En 1964, SEALAB albergó a 4 hombres durante 11 días a 58 metros de profundidad cerca de las Bermudas. Un año más tarde, SEALAB 2 duplicó la hazaña. 28 hombres pasaron un mes entero viviendo bajo el océano. Entre ellos, incluso participó un astronauta retirado, Scott Carpenter, que había viajado al espacio antes de convertirse en un acuanauta. La idea era clara: los océanos podían convertirse en el próximo territorio humano, del mismo modo que el espacio estaba comenzando a serlo. ¿Cómo se imaginaban estas ciudades submarinas? Los ingenieros diseñaron cúpulas gigantes de acero y acrílico transparente, capaces de resistir la presión del agua. Las colonias estarían ancladas al fondo marino con pilotes metálicos, como si fueran rascacielos invertidos.
El oxígeno se generaría filtrando el agua de mar y combinándolo con tanques de aire comprimido. Las casas tendrían sistemas de presión controlada, evitando que los habitantes sufrieran daños por el entorno hostil. En lugar de ventanas tradicionales, habría paredes panorámicas de acrílico, mostrando la vida marina en todo su esplendor. La luz solar no llegaba a tanta profundidad, por lo que las colonias estarían iluminadas permanentemente con sistemas eléctricos de gran potencia. Se planearon sistemas de agricultura submarina, granjas de algas, cultivos hidropónicos, piscifactorías en red y experimentos con corales como fuente alimenticia. Los habitantes no dependerían solo de suministros de la superficie. El océano mismo sería la despensa. Incluso se propuso la idea de minas submarinas de uranio y petróleo, con ciudades flotantes sirviendo como bases logísticas. Algunas visiones más futuristas hablaban de centrales nucleares submarinas, capaces de producir energía estable y segura para las colonias. Los autos de estas ciudades serían pequeños submarinos personales, moviéndose por túneles o rutas marcadas. Imagina un tráfico de vehículos submarinos circulando bajo la superficie, iluminando la oscuridad con faros blancos y rojos. A nivel social, las ciudades estarían organizadas como colonias experimentales, barrios, hospitales, escuelas e incluso espacios de ocio, como cines submarinos o zonas de descanso. Para muchos, era el inicio de una nueva civilización. Pero el sueño pronto comenzó a desmoronarse. El primer gran obstáculo fueron los costes astronómicos. Cada hábitat submarino costaba tanto como una estación espacial. Los gobiernos no estaban dispuestos a gastar miles de millones en un proyecto que, a diferencia de la carrera lunar, no generaba prestigio inmediato. El segundo problema fueron los riesgos médicos. La presión constante afectaba al cuerpo humano. Los colonos sufrían cambios en la respiración, en la circulación y daños en los tejidos. El síndrome de descompresión se convirtió en un enemigo constante. Subir a la superficie requería largas horas de despresurización en cámaras especiales. El tercer problema fue el aislamiento psicológico. Vivir en espacios cerrados, sin luz solar, rodeados de oscuridad y silencio, resultaba insoportable para muchos. La claustrofobia, la ansiedad y la depresión aparecían rápidamente en los voluntarios. Y finalmente, llegó el golpe definitivo, la carrera espacial. Mientras que el océano prometía ciencia y recursos, el espacio ofrecía gloria política. Llegar a la Luna significaba prestigio internacional. Vivir bajo el agua, no. Las inversiones se redirigieron hacia cohetes y astronautas. Uno a uno, los proyectos submarinos fueron cancelados. El último, Sealab 3, terminó en tragedia en 1969, cuando un buzo murió en una misión de prueba. El sueño de la ciudad submarina se hundió en silencio. Pero imagina, por un momento, que las ciudades submarinas hubieran prosperado. Hoy tendríamos megaciudades de cristal en las profundidades, iluminadas por luces de neón, conectadas por túneles submarinos y redes de transporte acuático. El tráfico urbano estaría formado por submarinos personales. Los niños crecerían en escuelas submarinas, observando tiburones y ballenas como parte de su paisaje cotidiano. La economía mundial se basaría en la energía mareomotriz, en granjas de algas y piscifactorías gigantes. La exploración científica habría avanzado décadas, con laboratorios submarinos descubriendo nuevas especies y desarrollando medicinas a partir de la biología marina. Incluso las guerras habrían cambiado. En lugar de disputas por territorios en tierra, los océanos serían el nuevo campo de batalla. Colonias fortificadas, minas submarinas estratégicas y bases militares ocultas en las profundidades. Quizás, con ciudades submarinas, habríamos aprendido a convivir con la naturaleza de una manera más respetuosa. O, por el contrario, habríamos acelerado la explotación de los mares hasta agotarlos. El futuro de la humanidad pudo haber sido radicalmente distinto. Un futuro que se nos escapó de las manos.
El sueño de las ciudades submarinas murió en los años 70. Hoy, apenas sobreviven algunos laboratorios pequeños y hoteles de lujo en aguas superficiales. Pero la idea no ha desaparecido del todo. Empresas privadas y arquitectos futuristas siguen diseñando prototipos de colonias submarinas. Y en un mundo donde la superficie está cada vez más poblada, donde los recursos son cada vez más escasos, la pregunta vuelve a surgir: ¿realmente era imposible, o simplemente no era rentable en su momento? Quizás, dentro de unas décadas, la humanidad volverá a mirar hacia el océano. Y entonces, aquella ciudad submarina soñada en 1960, dejará de ser un recuerdo olvidado, para convertirse en nuestra salvación.